Reina Lucía, es justamente pues la porción comestible, sana y limpia de los animales, ¿no? Y pues nosotros consumimos como el caso del bovino, el porcino, caprinos, ovinos, equinos, el cuales pues justamente son aptas para nuestra alimentación, ¿no? Y también pues tenemos lo que son los animales terrestres, aves y peces, ¿no? La carne es justamente pues el tejido muscular que constituye el mayor componente de la carcasa, ¿no? Ya que la carne comprende grasa, tendones, vasos, nervios, huesos, y más se le conoce como proteína, ¿no? A las carnes. Justamente pues el estudio de la carne es esencial justamente porque por el gran consumo, ¿no? Porque muchas veces la adulteran o no las conservan en buenas condiciones y que puede conllevar justamente pues a trastornos gastrointestinales. Hay nuevas tecnologías aplicadas, apertura de mercados externos, ya que justamente pues la carne posee diferentes características dependiendo justamente de la carne fría, justamente pues es aquella cuya temperatura interna medida en el centro de la masa muscular pues está comprendida entre más 1 grado centígrados y menos 12 grados centígrados. ¿Y qué puede la clasificación de la carne? Tenemos la carne congelada, que es aquella pues cuya temperatura interna media en el centro de la masa muscular es de menos 18 grados centígrados como máximo. Tenemos carnes envasadas al vacío, carne envasada en atmósfera modificada, carnes marinadas, carne molida, distintos tipos pues de carne que va a depender justamente pues la presentación. Hay que tener presente que muchas veces pues se adulteran las carnes, ¿no? Y justamente pues hay que saberlas diferenciar por su color, reconocerlas por su color, como en el caso del bovino que es rojo cereza, el ternero rojo pálido, el de cerdo rojo grisáceo, el de pollo blanco grisáceo y del equino que es rojo oscuro. El faenado justamente pues ya tenemos el animal, el poder pues no, primero lo pela, luego traen la cabeza, el cuero, la piel, la víscera, la pata, la cola, la ubre y van digamos partiendo, cortando el animal y el tipo de carne que le van a comercializar dependiendo cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, del chancho mucho se emplea la parte pues de las costillas cuando se va a hacer caja china o ahora que, ¿no? El tipo de carne que se comercializa, ¿no? A la parrilla. Entonces, la carcasa es el cuerpo de cualquier animal sacrificado después de la sangría y faenado, pues y justamente cada uno de ellos tiene determinadas características, ¿no? En el pollo, por ejemplo, pues la pierna, no es un poco la del pecho, donde hay más carne. Y el hueso, pues que es el tejido óseo que justamente constituye parte de la carcasa, que en el centro está el tuétano, y la epífisis alrededor, y justamente muchos lo comercializan para dar sabor a determinados pues platos que consumimos en nuestro día a día. Los factores que influyen pues justamente en la composición de la carne, estamos hablando pues de la edad, la raza, el sexo, la alimentación, ¿no? Y muy importante para el sabor y la calidad y el tipo del mismo. La composición química de la carne, pues tenemos agua, extractos nitrogenados, glúcidos, enzimas, sales, vitaminas, materia proteica o albuminoide, pigmentos, grasa, lípidos, extractos no nitrogenados, pero más conocidos pues como proteínas, ¿no? Y glúcidos hay pequeña cantidad, un pequeño porcentaje nomás. Agua 75%, glúcidos menos del 1%, grasa de 3 a 5%, proteínas mayor porcentaje, ¿no? 18%, vitamina menos 1% y minerales de 1 a 2%. ¿Cuál es la más nutritiva? La más nutritiva es la del cuy, ¿no? Más proteínas, menos grasa, minerales acorde y humedad 78.1, ¿no? Ahora pues quien se consume bastante es la del cuy, y también pues la del pollo que es rico en proteína, ¿no?
La carne, pues, justamente nos va a aportar nutrientes tales como las proteínas de alta biodisponibilidad, aminoácidos esenciales, que son 8 la cobalamina, que es vitamina B12 y hierro hemi, ¿no? Cuando sacrificamos a un animal, como en el caso del hombre, pues cesa la circulación sanguínea, lo primero que va a dar lugar es que cesa la regulación hormonal, disminuye la temperatura lentamente, se van solidificando las grasas, hay una oxidación de la grasa y comienza a emanar un determinado aroma. Si cesa pues el aporte del oxígeno, un camino es la glucólisis anaerobia, falta de oxígeno, disminuye el pH, hay una degradación proteica, el cual va a dar calor, la exudación y la jugosidad. Igual manera, ese es el aporte del oxígeno, disminución de energía de ATP, rigor morte, ablandamiento y textura. Y pues el sacrificio cesa la regulación del sistema retículo endotelial, conllevando a la putrefacción. Ya que justamente pues, después del beneficio hay una detención de la circulación, disminuye el aporte de oxígeno, pues va a cesar justamente pues el aporte de vitaminas y antioxidantes, ¿no? Acá tenemos la vitamina A, C y E. La carne no tiene vitamina C, baja la temperatura en los tejidos y la grasa, ya que justamente empieza ello a solidificarse. Cesa la respiración, por lo tanto se detiene la síntesis de energía de ATP, que es el adenosín trifosfato. Se inicia la glucólisis, ya que justamente ha llevado lugar a que se eleva la concentración de ácido láctico, justamente pues ya que no hay oxidación y por ello conlleva justamente pues a ello, ¿no? El sistema retículo endotelial deja de funcionar, por lo que justamente pues los organismos se reproducen sin control, de tal manera pues que comienza la bioquímica microbiana y se va a presentar justamente pues lo que es la putrefacción, ¿no? Que hay dos tomaínas o aminas de descomposición muy importantes, que es la putrescina y la cadaverina. Y pues se produce la denaturalización de proteína, en la cual van a formar amoníaco, ácido sulfídrico, va a formar metanol, etanol, ¿no? Determinados metano, etano, determinados productos por la descomposición orgánica. Los efectos justamente pues del pH va a dar lugar a que hay un determinado color, terneza, un determinado sabor, fijación de agua y la conservación correspondiente. Ya que cuando está vivo el pH del músculo, estando vivo es de 7.2, debido a la presencia de glucógeno y que por glucólisis, por la bioquímica microbiana en los cadáveres o un animal muerto, pues el pH de la carne llega de 5.5 a 6 debido a la formación de ácido láctico. El color de la carne justamente pues se debe a la molécula de mioglobina, ya que presenta un grupo hemo. No, la mioglobina justamente pues da el color de la carne y los productos cárnicos, el cual justamente pues es una de las características de calidad, el cual justamente pues el consumidor va a relacionar color, frescura y por tanto colores, calidad, ¿no? La calidad de mioglobina determina el color de la carne en un 90%, el pollo menor que la ternera, menor que el cerdo y la menor que de la vaca. Y la forma que adopte la mioglobina pues va a determinar el color de la carne. De los tipos de mioglobina en la carne pues tenemos la mioglobina reducida o deoximioglobina, el cual pues es después del sacrificio de un color rojo púrpura, que justamente pues se manifiesta en el interior, ¿no? En el interior pues del músculo, de tal manera que ello se debe justamente pues porque presenta poca cantidad de oxígeno. La mioglobina, pues justamente rica en oxígeno, o la oximioglobina, es de un color rojo vivo, como normalmente están en los músculos vivos, y la mioglobina oxidada o metamioglobina, pues por un contacto prolongado con oxígeno, va a tomar un color pardo, porque se va a oxidar. Del color de la carne, pues una oxigenación, la oximioglobina, mioglobina rica en oxígeno, presenta un color rojo vivo, que por reducción va a convertirse en metamioglobina,
contacto prolongado con oxígeno de color pardo, ¿no? Luego, por reducción, la dioximioglobina, mioglobina reducida, color rojo púrpura en el interior del músculo, y dependiendo pues las reacciones que va a formar o que se pueden dar de reducción o de oxidación, va a dar lugar justamente al color de la carne. Ya que al cortar un trozo de carne en superficie de rojo púrpura de la dioximioglobina, que a la media hora pues es oximioglobina mayor en cerdo que en los vacunos. Y que justamente pues entre las dos se forma la metamioglobina que de color pardo de tal manera y que finalmente la carne pues va a quedar de color pardo. La carne pues van a afectar justamente sus características por la temperatura, el cual color se desgrada rápidamente pues produciendo metamioglobina que al consumirse el oxígeno pues por lo que una buena refrigeración va a estabilizar el calor. La edad del animal también es muy importante, ya que va a disminuir la estabilidad al aumentar la edad y varía con el tipo de músculo, porque en adultos se vuelve más dura, ¿no? El poder reductor de la carne, como en el caso de los músculos, pues aún vivo, tiene la posibilidad de transformar la metamioglobina en deoximioglobina y ahí permanece pues justamente por algún tiempo en la carne. Por eso es que se le adiciona, ¿no? Y se le considera determinados estabilizadores de color para que no tome un color oscuro y que aumente el poder reductor de la carne agregando sustancias para que la metamioglobina se transforme en deoximoglobina. Por ejemplo, pues para que no se oscurezca la carne le agregan vitamina C o mucho pues gotas de limón, ¿no? De esa manera evita la oxidación. Y también la vitamina E en la alimentación, pues luego va a estabilizar el color. El pH es muy importante porque cuando este esté elevado se traduce en colores oscuros, ¿no? Y si este cae rápido da colores claros. La alimentación, pues en los bovinos a pasto dan color más intenso que a ración causada por mayor actividad física, como el caso entre la liebre versus el conejo. Y un uso de antioxidantes como la vitamina E y el selenio, ello justamente pues va a permitir, ¿no? Reducir justamente pues la oxidación de la mioglobina y que el color pues cuando se va a comercializar permanezca por un mayor tiempo de 3 a 6 días y que ello va a ayudar justamente a la no oxidación de grasas. De tal manera puede lo que se quiere es que es prolongar la vida útil de la oximioglobina. Del olor y el sabor tenemos el flavor, que se trata justamente pues, de una asociación compleja donde actúa el olor y sabor, pero que también la textura y el pH, ¿no? Y que si una de las sensaciones justamente pues gustativa primaria, tenemos el sabor amargo, el dulce, salado, ácido, y que el olor justamente pues es la sensación predominante, ya que el olor justamente pues va a dar lugar en las células olfatorias de las superficies nasales y que justamente pues a partir de ellas son transmitidas por los nervios para su interpretación correspondiente, ¿no? Y que las sustancias odoríferas pues van a reaccionar químicamente pues con las terminaciones de los nervios odoríferos. El sabor, que es muy importante, justamente pues se manifiesta sobre la lengua, el paladar y en la parte superior de la garganta. También mencionar pues que hay reacciones entre las moléculas en cuestión y las terminaciones gustativas y la sensación pues es interpretada en el cerebro. El rigor mortis pues justamente es el estado de contracción permanente y irreversible del tejido muscular, ¿no? El inicio es a las 12-14 horas, su tiempo de resolución de 2 a 6 días, vacuno. Caprino de 6 a 12 horas y su resolución de 1 a 4 días, pavo de media hora a 2 horas y su rigor mortis de 6 a 24 horas, en pollo de media hora a 1 hora y su rigor mortis de 4 a 6 y en peces de 2 a 19 horas y su rigor mortis es de 20 a 65 horas. Hay que tener presente que el rigor mortis pueden ser alterados y afectados por la temperatura, por enfermedad, actividad ante la muerte y la condición física en la que se encontró el cuerpo, ¿no? La temperatura, más alta temperatura tienden a descomponerse más rápido.
Las tomaínas pues son compuestos justamente nitrogenados, que son las aminas de composición que es formada por la acción justamente pues de la bacteria responsable de la putrefacción sobre la materia nitrogenada, ¿no? El hidrógeno sulfurado pues va a formar el sulfuro ferroso, la ornitina va a formar en putrescina y la lisina se va a convertir en cadaverina. Es importante pues la gestión de calidad, ya que cómo se realiza el faenado, el almacenamiento, su distribución, comercialización, preparación y consumo, pues, y consumo correspondiente, ¿no? Para dar una determinada característica. Las carnes más peligrosas, pues, son las carnes procesadas, que son demasiado peligrosas justamente, pues, para el consumo humano. Y la denominación del sistema, justamente, pues, los análisis de riesgo y control de punto crítico, que justamente HACCP consiste en una aproximación sistemática para la prevención de los riesgos microbiológicos, biológicos, químicos, físicos asociados justamente pues a los alimentos. Y pues el principio del sistema HACCP son 7, el cual evaluar los análisis de peligro mediante identificación de peligros biológicos, físicos, químicos, el establecimiento de los puntos de control crítico, la adopción de medidas de control y de especificaciones, como el caso de los límites críticos, la monitorización, vigilancia, actuar cuando no se cumplen las especificaciones, como el caso pues, de acciones correctoras, la verificación y establecer un determinado sistema pues, de documentación justamente pues, para todos los procedimientos y registros correspondientes. ¿De acuerdo? Ok, a ver, un segundo. Saludos. Hoy vamos a iniciar con nuestro módulo de acondicionamiento de producto y con una orientación sobre las características físico-químicas de la carne. Como tal, vamos a identificar cuáles son las características específicas de la carne, características físico-químicas que hacen de que esta matriz alimentaria sea considerada de alta importancia para la nutrición humana. La carne es un alimento resultante de la maduración de la estructura muscular de animales de abasto público. Si quieren conocer un poco más de lo concerniente a la parte normativa con respecto a los animales de abasto público y a las salas de sacrificio, es importante que revisen la normatividad vigente por PIMA, que es el decreto 1500 de 2007, en donde van a encontrar todos los requisitos que deben de tener las salas de sacrificio, de expendio, de desposte y de fabricación de derivados para la elaboración de productos cárnicos. La carne como tal tiene 3 constituyentes principales, fuera de las enzimas, de los minerales presentes en el músculo. El principal, el sistema osteomuscular, estamos hablando del músculo y de huesos, la grasa y el sistema energético, que en este caso es el glucógeno presente en el músculo, que es el responsable de la producción de ácido láctico en la carne y que es el precursor de los procesos de maduración de la carne. Las proteínas, pues, tienen la responsabilidad de la capacidad de retención de agua. Esto es muy importante para los procesos tecnológicos, ya que gran parte de los productos cárnicos y derivados tienen en la capacidad que tienen los cortes de carne para poder retener agua y generar mayor peso. Igualmente, de las proteínas es la de generar los aminoácidos esenciales para la nutrición y generar
color característico de la carne. Algunos pigmentos o sustancias que podemos considerar como preponderantes en las proteínas, estamos la actina y la miosina, que son los responsables de la contracción muscular, muy importante en los procesos de respiración del músculo, aerobia, y de la conversión de ácido láctico de glucógeno a ácido láctico. Igualmente la mioglobina, que es el pigmento natural de la carne, pues es que genera el color rojo, café o verde, dependiendo del estado en el cual se presente, si es oxidada o es reducida, y en donde prácticamente se puede generar un indicador de los cortes de carne que ustedes tengan en una planta de producción. Recuerden que la hemoglobina puede estar en dos fases, siempre y cuando se maneja adecuadamente los sistemas de conservación, en este caso la presencia de oxígeno. Igualmente la creatina y la creatinina, dos proteínas o dos aminoácidos, que son los que nos permiten identificar de qué especie animal proviene la carne que estamos consumiendo. Cada especie de animal tiene diferentes porcentajes de creatina y de creatinina, por lo que es un análisis de calidad bromatológico que se le hace a las carnes, la identificación de estos dos. Las grasas son los responsables de la terneza y las propiedades de conductividad térmica y en algunos casos la retención de aromas de la carne. Se considera que una carne de buena calidad debe tener una buena cantidad de grasa de cobertura o de marmoreo para que genere un buen proceso de maduración. Entonces acá en esta fotografía pueden notar que hay un mismo corte de carne con diferentes porciones. Tengan en cuenta que a mayor contenido de grasa, de cobertura, hay menor cantidad de músculo, que esto puede ser contraproducente para la calidad. Lo que se busca es que tenga una cantidad de grasa entreverada que nos permita tener un equilibrio entre la cantidad de músculo que tenga el corte y la terneza. Por lo tanto, pueden identificar esta fotografía en la parte que dice moderada, es prácticamente una mejor, un corte adecuado con respecto a la cantidad de grasa que puede tener un corte de carne. Para analizar un poco más sobre el efecto de estas tres variables, proteínas, grasas y glucógeno, quiero hacer este paralelo entre la cantidad de fibras rojas, que estamos hablando de actina, miosina, y los efectos que genera esa cantidad de fibras rojas. Si hay mayor contenido de fibras rojas, el color rojo incrementa. El efecto se debe a que va a haber mayor concentración de mioglobina en el músculo, por lo tanto el color va a tender a oscuro o rojo escarlata. Si hay mayor cantidad de fibras rojas, la textura es suave, por lo tanto va a haber menor diámetro de fibra. Esto quiere decir que las fibras son más jóvenes, que es un indicador de calidad que se le lleva a las canales de carne, en donde se identifica en función de la edad qué tan gruesas o qué tanto tienen las fibras musculares de la canal. Entre más joven sea la canal, las fibras rojas van a tener menor diámetro, por lo tanto va a generar una textura más suave en los procesos de fritura de la carne, va a ser más masticable y va a generar mayor terneza. A mayor cantidad de fibras rojas igualmente se va a presentar un pH alto, un pH último alto, por lo cual se va a generar una concentración menor de glucógeno. Esto puede ser contraproducente en algunos casos. Ejemplo, en carnes en las cuales se haya generado,
se haya obtenido esa carne por procesos de sacrificio con alto contenido de estrés. Cuando hay alto contenido de estrés en el animal, es muy probable que la cantidad de glucógeno sea muy bajita y que la producción de ácido láctico o sea acelerada o sea muy poca, por lo tanto se van a generar problemas en la calidad del producto, tanto a nivel de rancidez, en cuanto a tiempo de vida útil y en cuanto a características sensoriales. Cuando hay mayor cantidad de fibras rojas, hay posibilidad de rancidez por la concentración de ácidos grasos insaturados, que esa es otra prueba de calidad físico-química que al músculo, cuando se convierte a carne, la cantidad de ácidos grasos insaturados, recuerden que los ácidos grasos insaturados son los que me van a proteger la salud cardiovascular. Entonces, los ácidos grasos insaturados, por sus dobles enlaces que tienen, son muy fáciles de que sufran un proceso de oxidación por concepto de interacción del músculo, de la proteína o de la carne con el entorno, gracias a la continua interacción con el oxígeno. Cuando hay mayor cantidad de fibras rojas, aumenta la jugosidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mayor grasa intramuscular. Cuando las fibras son viejas, grasa no es intramuscular, sino que es grasa de cobertura. Por lo tanto, la cantidad de fibras rojas tienden a ser menores. Cuando hay mayor fibras rojas, hay menor terneza. Esto quiere decir de que la carne tiende a ser un poco más dura de lo normal. Entonces lo que se busca es un equilibrio entre cantidad de fibras rojas y cantidad de grasa entreverada o de marmoreo. Esta prácticamente es la reacción, la producción de la mioglobina, a mioglobina reducida, oximioglobina a mioglobina reducida, que es lo que se produce en los procesos de empaque al vacío. Cuando ustedes están generando un proceso de empaque, están reduciendo la cantidad de oxígeno, lo cual, por lo tanto, están generando mayor actividad enzimática, por lo que el cual se va a generar menor cantidad de color o una coloración café. Esto es totalmente normal. Entonces, cuando ustedes abren el empaque, la carne vuelve a su estado normal de coloración debido a la presencia de oxígeno. Algunas características físico-químicas de la carne: la capacidad de retención de agua y el pH. Cuando uno trabaja en procesos tecnológicos, lo que se busca en el producto, en la materia prima que ustedes vayan a adquirir, pues lo que se busca es que la carne tenga una alta capacidad de retención de agua y que tenga un pH adecuado que nos permita hacer los procesos de maduración. Es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente: el punto isoeléctrico de las proteínas. ¿Qué es el punto isoeléctrico de las proteínas? Es el mínimo sobre el cual las proteínas se desnaturalizan y dejan de retener agua. Entonces, el punto isoeléctrico de las proteínas está entre 5,4 y 5,5. A ese pH, la carne va a tener menor capacidad de retención de agua. Importantísimo también analizar que un pH de 4,49, que es un pH acelerado, es un pH muy alto, es un pH prácticamente, podemos encontrar una alta capacidad de retención de agua, pero a este pH vamos a tener una carne blanda, pálida, que prácticamente es un producto que no te va a rendir en fritura o en procesos de transformación, ya que no va a ser capaz de tener una mejor compatibilidad con los procesos de fritura. Igualmente va
cuando tenemos un pH superior a 6,4, 6,8, que lo pueden notar acá en este espacio, se debe a que existe muy baja producción de glucógeno, ya que se produjo una situación de estrés en el animal, por lo tanto la cantidad de glucógeno es muy pequeña y vamos a encontrarnos con que la cantidad de ácido láctico va a ser muy bajita para poder que el músculo que el músculo se convierta a carne y que esto me pueda retener agua de forma más adecuada. Aquí vamos a tener otro problema inverso, es que vamos a tener una carne que es dura, oscura y seca, que incluso es muy difícil en los procesos tecnológicos aprovecharla, ya que prácticamente es una carne que no va a tener ni sabor ni aroma y no va a tener ningún rendimiento en el proceso tecnológico que vayamos a hacer. Esta es una fotografía en donde ustedes pueden identificar cuáles son los tres tipos de carnes que podemos identificar. La de la carne normal tiene un pH de 5,5 y 5,6. La que encuentran al lado izquierdo es una carne PSE, que es una carne pálida, blanda y exudativa, ¿sí? Esto se debe a que la capacidad de retención es muy alta, pero esa agua que retiene el músculo, que retiene esa carne, es agua libre. ¿Qué significa agua libre? No está ligada al músculo y que con cualquier proceso físico o químico lo libera al entorno. Va a tener un proceso de goteo superior al 5%. Es importante que la cantidad de líquido que exuda esa carne en condiciones normales de almacenamiento. Y al lado derecho van a encontrar una carne DFD. Una carne DFD es una carne dura, seca y oscura. Se debe a que no hubo una baja adecuada del pH y que la cantidad de glucógeno fue muy mínima para la producción de ácido láctico. Para tener un pH de 5,6, 6,4, incluso entre 6,8 y 6,4 van a tener, 5,8 y 6,4 van a tener problemas, y va a ser una carne que no va a tener el mismo rendimiento que una carne normal. ¿Por qué se debe la carne PCB? ¿Cómo hacemos para evitar estos dos fenómenos que son adversos en la calidad del producto? Primero tenemos que manejar todos los temas de sanidad animal, de bienestar animal, de los procesos de sacrificio, que se haga con el menor estrés posible para que la cantidad de glucógeno, que es el energético natural del músculo, esté de mayor proporción y que pueda generar la cantidad de ácido láctico necesario para los procesos de maduración. Igualmente, manejar adecuadamente los procesos de control de temperatura para que el músculo no se acorte o no pueda generar estos procesos bioquímicos propios del músculo, siempre y cuando se haya realizado bajo condiciones normales y bajo condiciones adecuadas de sacrificio. Otras características físico-químicas de la carne que es importante tocar es el glucógeno. Recordemos que el glucógeno es el responsable de la producción de ácido láctico por el proceso de glucólisis, que es el proceso de fermentación anaerobia cuando ya hay un sacrificio del animal. Recuerden que hay producción de energía en el músculo de dos vías, puede ser aerobia, vía producción de ATP, por el proceso de respiración natural que todos tenemos, o vía glucólisis, que es el uso del glucógeno, que el glucógeno es un polisacárido, es un polímero de glucosa. Estas son moléculas de glucosa, en donde ustedes, estas moléculas de glucosa, los procesos bioquímicos y físico-químicos van a convertir este glucógeno en ácido láctico, que es prácticamente el indicador de que estamos haciendo un buen proceso. Hola, buenas. Sí, profe. En esta presentación se hablará directamente en las anomalías que suceden de la transformación del músculo en carne. Empezamos. Es la parte comestible del músculo del animal sacrificado en condiciones higiénicas. Desde
punto de vista nutricional, la carne es una fuente habitual de proteínas, grasas y minerales en la dieta humana. De todos los alimentos que se obtienen de los animales y plantas, la carne es el que mayores valoraciones y apreciaciones alcanza en los mercados y, paradójicamente, también es uno de los alimentos más evitados y que más polémicas suscita. Debido, entre otras cosas, a la asociación de productos cárnicos transformados con el cáncer por el contenido en colesterol y otras grasas saturadas, la asociación con enfermedades como la hipertensión o simplemente se piensa que no es un alimento que contribuya a la sostenibilidad del planeta. Dejando de lado estos temas, se hablará de la transformación del músculo en carne. El músculo es extensible y tiene agua. Se encuentra a 36 grados, que es la temperatura corporal del animal, y esta temperatura es favorable para que se den ciertas reacciones químicas. Una de ellas es el rigor mortis. El rigor mortis aparece debido a que se interrumpe la circulación de la sangre y por lo tanto la sangre ya no suministra oxígeno al músculo. Por lo tanto, el músculo no puede seguir obteniendo energía por la vía aeróbica. Como recordaréis, en la respiración celular por vía aeróbica o oxidativa interviene el oxígeno. Inicialmente el músculo recurre a la oxidación de sustratos, como carbohidratos como el glucógeno o lípidos, para mantener un nivel adecuado de ATP, ya que necesita un gran aporte de energía para su rápido funcionamiento. Como se ha interrumpido la circulación de sangre y ésta no puede transportar oxígeno hacia el músculo, este necesita obtener la energía por vía anaerobia, es decir, mediante la glicólisis anaerobia. Gracias a esta, las fibras musculares sobreviven durante algún tiempo, aunque más tarde o más temprano se agotan las reservas de glucógeno del animal. Además, se genera menos energía en este metabolismo que en la respiración aeróbica y además se forma el complejo actomiotina responsable de la contracción muscular. Por lo tanto, hay una contracción muscular. Durante la glicólisis anaerobia se obtiene como producto final el lactato, ácido láctico. Como consecuencia de la formación del lactato, se produce una bajada del pH de la carne. Luego veremos que las anomalías en la transformación del músculo en carne dependen en gran medida de esta bajada del pH. La bajada de pH contribuye a la desnaturalización de proteínas, lo cual contribuye a que disminuya la capacidad de retención de agua de estas y por lo tanto la carne forme exudados. Hay diferentes factores que determinan la bajada de pH, algunos intrínsecos como por ejemplo la especie, la edad, el tipo de músculo y otros factores extrínsecos como por ejemplo la administración de sustancias y la temperatura. En conclusión, hemos pasado de un músculo blando, extensible y que retiene agua a una carne que ha pasado el rigor mortis y se ha vuelto rígida, dura, no se puede estirar y que exuda agua. Una vez explicado el proceso bioquímico, también explicará algunas áreas que pueden suceder en la transformación del músculo de las carnes. Una de estas anomalías es la aceleración del proceso de degradación del glucógeno que puede llevar a dos tipos de carne. DSG, oscura, y seca o en inglés pieza grasa. Es la carne de la calambre más oscura y más seca de lo normal y tiene una textura más firme. El intestino muscular se concentra en el transporte y el manejo en el periodo anterior al sacrificio. Por consiguiente, hay poca generación de ácido láctico luego del sacrificio, produciéndose así una carne DSG. Esta carne es de una calidad superior, ya que el sabor menos acentuado disminuye por el consumidor. Tiene una menor pH normalmente altos, 6,4 y 6,8. La carne que la posición implica que la canal procedió de un animal estresado, desvelado o enfermo antes de su sacrificio. La posición es pálida, blanda y exudativa o en inglés soft exudative es otro tipo de anomalía que sucede en la transformación del músculo en carne. Principalmente en perros y es causada por un estrés severo inmediatamente antes de su sacrificio, por ejemplo, al descargar a los animales, al manejarlos, al encerrarlos en los corrales o inmovilizarlos y aturdirlos. En estas circunstancias, los animales están sujetos a una fuerte ansiedad y miedo por el manejo que le proporciona el hombre, por las peleas en los corrales o por las malas técnicas de aturdimiento. Todo ello resulta en una serie de procesos bioquímicos en el músculo, en especial la rápida descomposición del glucógeno. La carne entonces se vuelve muy pálida y adquiere una acidez muy pronunciada, valores de pH de 5,4 y 5,6 inmediatamente después del sacrificio y con poco sabor. Este tipo de carne es difícil de aprovechar y de hecho la pueden usar los carniceros o los procesadores de carne.
evidentes bajadas de pH en las carnes de SD, PSE y carne normal. Se comprueba que la bajada de pH en la carne tendría que ser de unos 7 a 6. En cambio, en carnes de SD, la bajada es poco pronunciada debido a que las reservas de glucógeno ya están agotadas y se produce poco lactato. En las carnes de SD, lo que pasa es que hay una caída muy rápida debido a un estrés intenso justo antes del sacrificio. Finalmente, en esta fotografía se aprecia la diferencia entre los tres tipos de carne. Con esto se acaba la presentación. Espero que haya sido de su agrado. Cada 10 gramos de azúcar. Posteriormente se roció con agua destilada. Y se filtró con una mancha de piel. Finalmente, al líquido filtrado se le tomó el perro. Para que se pesaron de nuevo 10 gramos de carne molida. Se extendió la carne en la caja Petri para posteriormente tocar en la estufa a 110 grados centígrados durante una hora. Terminado el tiempo, se sacó de la estufa y se pesó la carne seca. Para la determinación de acidez, se pesaron 20 gramos de carne. Enseguida de esto, se molieron con 40 mililitros de agua destilada para filtrarlo con una manta de zinc. Se colocó el líquido obtenido de la filtración en un matraz volumétrico de 50 mililitros. Se tomaron 25 mililitros de la muestra aforada y se colocaron en un matraz R-medio. Se llenó la bureta con el hidróxido de sodio. Posteriormente se agregaron 3 gotas de fenoxetaleína y se tituló con hidróxido de sodio. A ver, jóvenes, la última vuelta en la llamada de asistencia. Joana Almeida. María Capulián. Profesor, Joana Almeida me escribió, tiene problemas con su audio. Ok. María Capulián.
Profesor Julio Gosse, presente, por favor. Ya. Jennifer Escalante. Profesor, su internet se le fue, estaba conectado en clase, ahorita se fue. Julio Gosse. Elsa León. Presente, profesor, buenas tardes. Profesor Julio Gosse, presente, disculpe, profesor. Ya. Regina Onofre. Gracias, profesor. Ok. Sandra Solís. Presente, profesor. Ok, jóvenes. Doctor, buenas noches. Bautista Luna, no sé si me ha considerado. Nancy me dijo que estaba un poquito mal. Buenas noches. Profesor, buenas noches. Ya la consideré. Profesor Almeida León, profesor Almeida también. Ya, gracias. Avisado por